La tarde caía con una lluvia torrencial, un velo gris que cubría el modesto barrio de México. Las gotas golpeaban con furia el asfalto y los tejados de lámina, creando una sinfonía desoladora. En medio de esa tormenta, una silueta frágil se recortaba contra la luz mortecina de una farola. Era una anciana, empapada hasta los huesos, con el cabello pegado al rostro y el cuerpo encorvado. A sus pies, una pequeña maleta de tela desgastada, su único equipaje. Su mirada, perdida y llena de una tristeza infinita, se clavaba en la fachada de la casa de la que acababa de ser expulsada. El vaho de su aliento se mezclaba con el aire frío, y cada temblor de su cuerpo era un eco mudo de la desolación en su alma. Roberto, el habitante de esa casa de muros desconchados, era un hombre de unos 40 años, con una vida adulta empapada en amargura y un resentimiento profundo. Su rutina era monótona, marcada por el desinterés y la frialdad. Se levantaba tarde, desayunaba en silencio, si es que desayunaba, y se marchaba a su trabajo en un taller mecánico, donde pasaba las horas con la misma desidia que aplicaba a su hogar. Por las noches, regresaba, consumía su cena frente a la televisión y se retiraba a su habitación, sin prestar atención al mundo más allá de sus 4 paredes. Su madre, Elena, vivía bajo el mismo techo, una coexistencia impuesta que él resentía en cada fibra de su ser. Para Roberto, la presencia de Elena era un recordatorio constante de las frustraciones de su propia vida, de los sueños rotos y de las oportunidades que sentía que nunca había tenido. No había una chispa de afecto en sus ojos cuando la miraba, solo un velor de fastidio y una impaciencia apenas contenida. Elena, por su parte, era el opuesto de su hijo. Una mujer de más de 70 años, con la piel surcada por el tiempo y el trabajo, y una dulzura que los años y las adversidades no habían logrado apagar del todo. Sus ojos, aunque cansados, conservaban un brillo de esperanza, una resiliencia forjada en la dificultad. A pesar de los desplantes constantes de Roberto, ella se esforzaba por mantener una mínima calidez en el hogar. Cocinaba sus platillos favoritos, cuidaba de la casa y ofrecía pequeñas muestras de cariño que eran sistemáticamente ignoradas o rechazadas. En su mente, Elena revivía recuerdos de un Roberto niño, alegre y lleno de vida, un hijo al que había sacrificado todo. Había trabajado incansablemente, dejando de lado sus propios sueños, para que él pudiera tener una educación, para que no le faltara nada. Había noches en las que se acostaba con el estómago vacío para que Roberto pudiera comer un poco más. Cada fibra de su ser había estado dedicada a su bienestar, un amor incondicional que ahora parecía haber sido barrido por la corriente de la ingratitud. Sin embargo, Roberto había borrado de su memoria esos sacrificios, o quizás nunca les había dado el valor que realmente tenían. Para él eran meras obligaciones, y su madre, una carga. El conflicto en la casa no era un estallido repentino, sino una escalada lenta y dolorosa, construida sobre pequeñas discusiones cotidianas, resentimientos acumulados y silencios ensordecedores. Un día era el gasto de la luz, otro el volumen de la televisión. Roberto culpaba a Elena por sus propias frustraciones, por su falta de dinero, por la mediocridad de su vida. Si no fuera por ti, mascullaba a menudo, mi vida sería diferente. Palabras crueles que se clavaban como puñales en el corazón de Elena. Ella, con una paciencia que parecía inagotable, solo buscaba un poco de afecto, un gesto, una palabra amable que le confirmara que aún era valorada. Pero cada intento era un fracaso. La tensión en la casa era palpable, un nudo apretado en la garganta de ambos.
El ambiente era opresivo, pesado, cargado con el peso de años de amargura y desamor no expresado. La casa, que una vez fue cuna de vida y risas, se había convertido en una prisión emocional para ambos, aunque con barrotes invisibles. El día fatídico llegó envuelto en las primeras sombras de la noche, una noche que prometía la tormenta que ahora azotaba. Roberto había regresado del trabajo con ese humor sombrío que ya era habitual, exacerbado por unas copas de más. Elena, con la esperanza de apaciguar el ambiente, le había preparado su cena favorita. Pero cualquier gesto de buena voluntad era en vano. Una discusión, iniciada por un asunto trivial, quizás la temperatura del agua para su baño o un comentario inocente de Elena sobre sus gastos, escaló rápidamente a un nivel de violencia verbal nunca antes visto. Cegado por la ira y el alcohol, Roberto estalló. Su rostro, enrojecido por la furia, se desfiguró. Sus palabras, ásperas y llenas de veneno, golpearon a Elena con la fuerza de un rayo. «Ya estoy harto de ti», gritó con la voz quebrada por la cólera. «Harto de tus quejas, de tus reproches, de tu sola presencia. Fuera de mi casa, no te quiero aquí». Cada palabra era un puñal que se hundía profundamente en el corazón de la anciana, destrozando lo poco que quedaba de su espíritu. Elena se encogió, sus ojos llenos de lágrimas, incapaz de articular una sola palabra en su defensa. El dolor era tan profundo que le cortaba la respiración. Sin la menor señal de arrepentimiento, al contrario, con una determinación cruel, Roberto arrastró a su madre fuera de la casa. Su mano firme en su brazo delgado la empujó sin contemplaciones escaleras abajo, hacia la puerta de salida. La lluvia, que hasta ese momento había sido una amenaza lejana, comenzó a caer con una fuerza brutal, como si el cielo mismo llorara la crueldad de la escena. Elena, frágil y desorientada, apenas pudo reaccionar mientras era empujada al exterior. En sus manos aferraba una pequeña bolsa de tela donde había logrado meter unas pocas pertenencias antes de ser arrastrada. Roberto cerró la puerta de golpe, dejando a su madre bajo la lluvia torrencial, abandonada en la calle, con el corazón roto y sin un techo bajo el cual guarecerse. La oscuridad y el frío la envolvieron, mientras la casa, antes su refugio, ahora le daba la espalda con una frialdad insoportable. Su figura se hizo pequeña y desvalida bajo el implacable aguacero, un símbolo de la crueldad humana y la desesperación. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte historias que tocan el alma. Elena, ahora despojada de todo, caminaba sin rumbo fijo bajo la implacable lluvia que azotaba las calles vacías. Cada paso era una punzada de dolor que se sumaba al frío que calaba sus huesos y a la humillación que le oprimía el pecho. Su pequeña maleta, empapada y pesada, se sentía como un ancla que la arrastraba hacia el abismo de la desesperación. Las lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia en su rostro arrugado, y su mente era un torbellino de recuerdos, una cruel paradoja entre el pasado y el presente. Rememoraba la infancia de Roberto, su hijo, aquel niño risueño que corría por el pasillo, sus pequeños brazos abrazándola con una fuerza que ahora parecía una ilusión lejana. Le dolía pensar en los sacrificios, las noches en vela, los sueños postergados, todo por ese mismo hijo que ahora la había echado a la calle, como a un mueble viejo e inservible. La crueldad del presente se cebaba en ella. Cada ráfaga de viento parecía susurrarle al oído la palabra rechazo, abandono. Su fragilidad física se acentuaba con cada temblor incontrolable, y su espíritu, que siempre había sido indomable,
comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de tanta adversidad. Mientras tanto, en la casa que había sido su hogar por décadas, Roberto trataba de convencerse a sí mismo de que había hecho lo correcto. La puerta cerrada, el silencio repentino, le daban un alivio momentáneo, una falsa sensación de control. Se sirvió un trago más fuerte de lo habitual, buscando ahogar la punzada de culpa que, como una serpiente, ya empezaba a enroscarse en su estómago. Intentó distraerse, encendió la televisión, pero el estruendo de la lluvia contra la ventana parecía ahogar cualquier sonido, y el eco de sus propias palabras, crueles y despiadadas, resonaba en cada rincón de la casa. El silencio, antes buscado, se había vuelto ensordecedor. La ausencia de su madre, que hasta hace unas horas le parecía una carga, se manifestaba ahora como un vacío inmenso, un hueco que nada parecía poder llenar. Intentó racionalizar su ira, justificar su acción, pero el perfume de la soledad empezaba a impregnar cada mueble, cada pared, y la imagen de su madre bajo la lluvia, aunque reprimida, latía en el fondo de su conciencia. Elena, exhausta y sin fuerzas, encontró un diminuto portal que apenas la protegía de la inclemencia del tiempo. Se acurrucó, abrazando su maleta como si fuera el último vestigio de su dignidad. El frío era insoportable, la lluvia inclemente, y un hambre voraz le taladraba el estómago. Un miedo primario, profundo, se apoderó de ella. La desesperación la envolvía como un sudario. Su fe, ese refugio inquebrantable que la había sostenido a lo largo de toda su vida, esa confianza en lo divino que siempre había sido su pilar más sólido, comenzaba a tambalearse peligrosamente. ¿Cómo podía Dios permitir tal abandono, tal humillación? Las oraciones no le salían. Su voz se había convertido en un gemido ahogado por el frío y la angustia. Se sentía completamente sola, perdida en un océano de dolor y desamparo. Fue entonces, en la cúspide de su abatimiento, mientras las sombras de la noche se cernían sobre ella y las últimas gotas de esperanza parecían escurrirse de sus manos, que una figura emergió de la penumbra. No llevaba paraguas, y la lluvia parecía esquivarlo. Era un hombre de aspecto humilde. Su ropa sencilla no delataba riqueza ni poder, pero su presencia era imponente o magnética. Sus ojos profundos y llenos de una compasión inmensa se posaron en Elena. Una paz inexplicable comenzó a irradiar de él, ahuyentando por un instante el frío y el miedo. Elena no sabía quién era, pero su corazón, agotado de tanto sufrimiento, le dijo que no debía temer. Este hombre, en su sencillez, parecía el mismísimo Jesús. El desconocido se sentó junto a ella en el frío suelo, sin una pizca de asco o repulsión. Sus manos, fuertes y serenas, tomaron las suyas, y una calidez envolvente la recorrió. No hubo preguntas, no hubo juicio, solo una escucha atenta y compasiva. Elena, sorprendida por la gentileza, comenzó a desahogarse, a liberar cada lamento, cada dolor que había guardado en su alma. Le habló de Roberto, de su hijo, de la crueldad de su abandono, de la soledad que la consumía. El hombre la escuchaba con infinita paciencia, su mirada fija en ella, transmitiéndole un amor incondicional que ella no había sentido en mucho tiempo. Sus palabras, cuando finalmente fluyeron, eran un bálsamo para su espíritu herido. No estás sola, Elena. Nunca lo has estado. Tu fe es un fuego que arde en lo más profundo de tu ser y será recompensada. Yo estoy contigo. Una paz que trascendía toda comprensión humana la envolvió, disipando la desesperación. Jesús le pidió a Elena que no permitiera que el rencor se apoderara de su corazón.
Mantén tu corazón abierto, incluso para aquellos que te han herido más profundamente, le dijo con una voz suave pero firme. El perdón no es para el otro, Elena, es para ti. Es la llave que te liberará de la prisión del dolor y el resentimiento. Es el camino hacia la verdadera libertad, hacia la paz que tanto anhelas. Le habló del amor incondicional, de la compasión, de la capacidad de redención que existe en cada ser humano, incluso en aquellos que parecen haberse extraviado en la oscuridad. Elena escuchaba, y cada palabra se incrustaba en su alma, fortaleciéndola, dándole una nueva perspectiva a su sufrimiento. Lentamente, como si la naturaleza misma respondiera a la esperanza recién nacida, la lluvia comenzó a ceder. Las nubes se abrieron tímidamente, permitiendo que un atisbo de una luna pálida se asomara. Elena, aunque seguía sin hogar y con el cuerpo maltrecho, sintió una fuerza renovada, una chispa de esperanza que creía perdida para siempre. Miró al hombre a su lado, sus ojos llenos de una gratitud inmensa que las palabras no podían expresar. Él le sonrió, un gesto de infinita ternura, como un padre a su hija. Luego, sin decir una palabra, se levantó y se perdió en la oscuridad de la noche, dejándola con un regalo invaluable, una promesa de paz y una esperanza que no sentía en mucho, mucho tiempo. Elena se aferró a esa sensación, sabiendo que, de alguna manera milagrosa, su vida nunca volvería a ser la misma. El sol de la mañana se filtraba tímidamente por las persianas, pero no traía consigo la calidez habitual para Roberto. Se despertó con una resaca que no era solo física, sino también profundamente emocional. Un vacío cavernoso se había instalado en cada rincón de su casa, un eco silencioso que le gritaba la ausencia de Elena. Cada objeto, cada detalle, que antes ignoraba o despreciaba, ahora le traía a su madre a la mente. El olor a café que ella preparaba, el sonido de sus pasos lentos por el pasillo, incluso el chirrido de la silla donde solía sentarse a tejer. Todo se había transformado en un reproche mudo. Intentó racionalizar su comportamiento, como había hecho tantas veces antes. Ella es terca, ella se lo buscó, se repetía, pero esta vez las palabras se sentían huecas, sin convicción. La voz de la culpa, que había sido un susurro lejano, ahora resonaba con estruendo en su cabeza. Recordaba con una claridad punzante momentos específicos de su crueldad, sus gritos, su indiferencia, la forma en que la humillaba por cosas triviales. Cada recuerdo era un latigazo en su conciencia. Se sentía solo, increíblemente solo y miserable. La casa, que él creía haber liberado de una carga, se había convertido en una prisión de remordimiento. Mientras tanto, en el mundo exterior, la noticia de lo ocurrido se propagaba como un reguero de pólvora. Vecinos que habían sido testigos de la brutal expulsión de Elena o que simplemente habían oído los rumores empezaron a murmurar. La actitud de Roberto se convirtió en el tema principal de conversación en las tiendas, en la plaza, en las puertas de las casas. Las miradas de las personas al verlo por la calle eran una mezcla de desaprobación, lástima y, en algunos casos, puro desprecio. Su reputación, que ya no era la mejor, se desmoronaba por completo. Sentía el peso de los juicios silenciosos, una losa que lo aplastaba sin piedad. El espectro del remordimiento lo seguía a todas partes. Al salir a la calle, veía a otras familias interactuando con sus padres. Un joven ayudando a su anciana madre a cruzar la calle. Una hija riendo con su padre en un banco del parque. Y cada imagen era un puñal que se clavaba en su corazón ya herido. Se daba cuenta con una claridad dolorosa de la magnitud de su error.
No solo había echado a su madre, sino que se había despojado a sí mismo de la conexión más fundamental, del amor incondicional que solo una madre puede dar. Se sentía despojado, vacío y por primera vez en mucho tiempo, vulnerable. En medio de su tormento, mientras Roberto estaba solo en su sala, sumido en la oscuridad que reflejaba el estado de su alma, sucedió algo extraordinario. Una luz tenue comenzó a emanar del rincón más oscuro de la habitación, una luz suave pero inconfundible, y de ella se materializó una figura. Era un hombre, de aspecto sencillo, con una túnica impecable y una barba bien cuidada, pero lo que más impactaba era la serenidad y la profundidad de su mirada. Era la misma figura que había consolado a Elena bajo la lluvia. Era Jesús. Roberto no comprendía cómo o por qué estaba allí, pero la presencia era tan real, tan tangible, que no pudo dudar. Jesús habló a Roberto con una voz serena, una voz que, a pesar de su calma, resonaba con una autoridad innegable y una infinita compasión. No había rastro de condena en sus palabras, solo una profunda tristeza. Le mostró a Roberto, no con reproches, sino con una verdad ineludible, el dolor que había causado. Le hizo ver el vacío que había creado, no solo en la vida de Elena, sino también en la suya propia. Habló del amor incondicional, aquel que sana todas las heridas y que no conoce límites. Le habló del perdón, no solo el que se otorga a otros, sino también el que uno se concede a sí mismo. Y por último, le habló de la redención, de que siempre hay una oportunidad para el cambio, para reconstruir lo que se ha roto. No era una reprimenda, sino una invitación a la reflexión, a la transformación, a encontrar el camino de regreso. Roberto, impactado por la presencia de Jesús y sus palabras que parecían penetrar hasta lo más profundo de su ser, se sintió profundamente conmovido. La fachada de dureza que había construido a lo largo de los años se resquebrajaba. Las lágrimas, que había reprimido durante tanto tiempo, brotaron de sus ojos como un torrente incontrolable. Eran lágrimas de arrepentimiento, de dolor por el daño causado, pero también de una incipiente esperanza. Sintió como la dureza de su corazón, construida ladrillo a ladrillo con resentimiento y amargura, comenzaba a desmoronarse. Una semilla de arrepentimiento, tan pequeña como imperceptible al principio, había sido plantada en su alma. Y en ese momento, Roberto supo que su vida no volvería a ser la misma. Necesitaba encontrar a su madre. Roberto, con el alma aún estremecida por la visión y las palabras de Jesús, tomó la decisión más importante de su vida. El peso del remordimiento, que hasta ese momento lo había paralizado en una culpa estéril, se transformó en una fuerza motriz imparable. Tenía que encontrar a su madre. No era una opción, era una necesidad que emanaba desde lo más profundo de su ser recién despertado. Las palabras de Jesús resonaban en su mente, no como una sentencia, sino como un mapa hacia la redención. La culpa y el arrepentimiento que lo habían arrastrado al abismo, ahora lo impulsaban a la acción, a buscar a Elena para pedirle perdón. No solo con palabras, sino con hechos. Salió a la calle al amanecer, con el cielo aún teñido de un gris plomizo, reflejo de la tristeza de su alma, aunque ya no de la lluvia. No tenía ni idea por dónde empezar. Elena era una mujer de hábitos sencillos, y su mundo se reducía a pocas calles del barrio. Roberto comenzó a recorrer los lugares habituales donde su madre solía ir. La panadería de la esquina, la pequeña iglesia, la plaza. Preguntó a los vecinos, a los que encontraba abriendo sus negocios, a los rostros somnolientos que salían a barrer sus portales. Pero la búsqueda era como un laberinto sin salida.
Elena no estaba donde él esperaba, y la lluvia de la noche anterior había borrado cualquier rastro evidente. Se encontró con miradas de extrañeza, de desconfianza, incluso de hostilidad. Los vecinos, testigos de su crueldad la noche anterior, lo recibían con un silencio gélido o con respuestas evasivas. Nadie quería darle información, ni siquiera querían mirarlo a los ojos. Las palabras de Jesús sobre el dolor que había causado resonaban con cada puerta que se cerraba ante él, con cada mirada de reproche. Sentía la indiferencia y la condena en el ambiente, y eso, paradójicamente, lo instaba a seguir. El desprecio de su comunidad era un espejo de su propio pecado, y solo encontrando a Elena podría comenzar a redimirse ante ellos, y lo más importante, ante sí mismo. El sol comenzó a ascender, y con él el calor del día se sumó al desgaste físico y emocional de Roberto. Caminaba sin descanso, sus pies dolían, su garganta estaba seca, pero la imagen de su madre empapada bajo la lluvia y el mensaje inquebrantable de Jesús lo empujaban a seguir adelante. Cada hora que pasaba sin encontrarla era un tormento, una punzada en la conciencia que se negaba a silenciarse. El miedo de que algo le hubiera pasado, de que nunca pudiera repararle el daño, de que su oportunidad de redención se desvaneciera, se hizo cada vez más real y palpable. Se dio cuenta de que no solo buscaba a su madre, sino también una parte de sí mismo que había perdido hacía mucho tiempo: su humanidad. A pesar de los contratiempos, del rechazo y del cansancio, Roberto se aferraba a una esperanza incipiente, a esa semilla que Jesús había plantado en su corazón. En momentos de desesperación, cuando el agotamiento amenazaba con vencerlo, se detenía un momento, cerraba los ojos y oraba. Pedía a Jesús por una señal, una dirección, cualquier cosa que le indicara el camino. Su fe, que antes no existía, que había sido una palabra vacía en su vocabulario, empezaba a formarse, a cobrar un sentido real en cada paso que daba, en cada ruego silencioso. Era una fe nacida del dolor y del arrepentimiento, pero fe al fin y al cabo. Ya avanzada la tarde, cuando la luz dorada del atardecer comenzaba a pintar el cielo y la desesperación de Roberto alcanzaba su punto más álgido, un pequeño milagro ocurrió. Había estado preguntando en una tienda de abarrotes con la voz casi quebrada, cuando un anciano, de mirada cansada pero amable, escuchó su súplica. El anciano, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó a Roberto y con voz pausada le dio una pista inesperada. Dicen que por la zona del viejo mercado, donde están los almacenes abandonados, a veces se congregan los que no tienen un techo. Quizás ella esté por ahí buscando refugio. Era una pequeña luz en la oscuridad, un hilo de esperanza al que Roberto se aferró con todas sus fuerzas. El viejo, que había presenciado la expulsión de Elena, ahora ofrecía quizás una oportunidad para la reconciliación silenciosa. Roberto, aunque exhausto, sintió una descarga de adrenalina que le revitalizó el cuerpo y el espíritu. El nuevo destino estaba al otro lado de la ciudad, un trayecto largo y desconocido, pero la urgencia de encontrar a su madre superaba cualquier barrera. Se dirigió hacia el lugar indicado, sintiendo una mezcla de nerviosismo y una determinación férrea. El tiempo era esencial, lo sabía. Cada minuto contaba. No había vuelta atrás, no había espacio para la duda. La redención de su alma y el reencuentro con Elena dependían de cada paso que diera. En ese momento ya no era solo Roberto buscando a su madre. Era un hombre buscando su propio perdón, guiado por una fe que no entendía del todo,
pero que lo impulsaba hacia adelante con una fuerza sobrenatural. La decisión de Roberto, surgida de aquel encuentro transformador, era inquebrantable. Debía encontrar a su madre. La culpa y el arrepentimiento lo consumían, pero también lo impulsaban, dándole una energía que no había sentido en años. No había tiempo que perder. Cada minuto que pasaba sin Elena a su lado era una puñalada. Salió a la calle, el sol ya alto en el cielo, pero para él el mundo seguía sumido en una penumbra. No sabía por dónde empezar. La ciudad era vasta, y su madre, frágil y desorientada, podría estar en cualquier parte. Recorrió los lugares habituales donde Elena solía ir. El pequeño mercado, la iglesia del barrio, el parque donde a veces se sentaba a observar a los niños jugar. Preguntó a los vendedores ambulantes, a los vecinos que conocía de toda la vida, a cualquier rostro familiar. La lluvia de la noche anterior había cesado, dejando las calles húmedas y el ambiente con un olor particular a tierra mojada. Pero para Roberto, el peso en su corazón era más denso y pesado que cualquier humedad. La búsqueda se tornó rápidamente en una ardua tarea. Elena no estaba en ninguno de los lugares esperados. Las personas a las que preguntaba lo miraban con desconfianza, con la sombra del juicio en sus ojos. Se susurraban entre ellos mientras él pasaba, y él lo sabía. Conocían su acción. Muchos le negaron información, o simplemente desviaron la mirada, reacios a ayudar al hombre que había echado a su propia madre a la calle. Se encontró con la indiferencia y la hostilidad de aquellos que habían presenciado su crueldad, y cada mirada de reproche era un recordatorio lacerante de su infamia. La vergüenza le quemaba el rostro, pero la urgencia de encontrar a Elena era mayor que cualquier humillación. El desgaste físico y emocional comenzó a hacer mella. Horas de caminar sin rumbo, de preguntar sin éxito, de enfrentar el desprecio de los demás. Sus piernas dolían, su garganta estaba seca y la frustración lo invadía. Hubo momentos en que la desesperación amenazó con paralizarlo. La idea de no encontrarla nunca más, de haberla perdido para siempre, era un tormento. Pero la imagen de su madre empapada bajo la lluvia, la desolación en sus ojos y las palabras serenas de Jesús resonaban en su mente, empujándolo a seguir adelante. No podía rendirse. Sentía el peso de cada hora que pasaba sin hallarla, como si el tiempo se le escurriera entre los dedos, llevándose consigo la última chispa de esperanza. A pesar de los contratiempos, Roberto se aferraba a la esperanza con la fuerza de un náufrago a un trozo de madera. Ya no era una esperanza ciega, sino una que comenzaba a nacer de una fe incipiente. Ora por la guía de Jesús, pidiendo una señal, una dirección en esta búsqueda casi imposible. Su fe, que antes no existía, que había sido ahogada por años de amargura, empezaba a formarse, a brotar como una pequeña planta en un terreno yermo. Después de horas de búsqueda infructuosa, cuando el sol empezaba a declinar y las sombras se alargaban, Roberto entró en una pequeña panadería de barrio, más por la sed que por otra cosa. Allí, un anciano de rostro sabio y ojos penetrantes, que había sido amigo de su padre y por ende conocía a Elena y la situación, lo observó con una mezcla de lástima y reproche. El anciano le ofreció una pista inesperada. «Roberto», dijo con voz grave, «Elena es una mujer de fe. Sé que a veces las personas sin hogar buscan refugio en la vieja fábrica abandonada cerca del río. Allí hay una capilla improvisada. Quizás ella esté buscando consuelo allí». Era una pequeña luz en la oscuridad, una dirección concreta en medio de su desesperación. Roberto, aunque exhausto, sintió una descarga de adrenalina.
La esperanza renovada le dio fuerzas para seguir. Se despidió del anciano con un balbuceo de agradecimiento y se dirigió hacia el lugar indicado, sintiendo una mezcla de nerviosismo y urgencia. Sabía que el tiempo era esencial, que cada segundo contaba, y que debía encontrarla antes de que la noche trajera de nuevo el frío y la soledad. La imagen de la vieja fábrica abandonada, con su capilla improvisada, se convirtió en el faro de su búsqueda, el último aliento de esperanza para redimir su corazón y reparar el daño causado. Las palabras de arrepentimiento brotaban de los labios de Roberto como un río desbordado. Con la voz entrecortada por las lágrimas y el genuino dolor, confesó todo a su madre. Habló del resentimiento infundado que había albergado en su corazón durante años, una amargura que había envenenado su alma y lo había llevado a cometer el acto más cruel imaginable. Reconoció la profunda crueldad de sus acciones, el daño irreparable que había infligido no solo en ella, sino también en sí mismo. Su voz temblaba al admitir que había estado ciego, envuelto en una espiral de frustración y egoísmo. Le pidió perdón por cada palabra hiriente, por cada mirada de desprecio, por cada momento en que la había hecho sentir indigna de amor. Su arrepentimiento era palpable, tan denso y real como el aire gélido que aún se filtraba por las rendijas del edificio abandonado. Cada frase era un intento desesperado por reparar el tejido desgarrado de su relación, por suplicar una oportunidad para enmendar lo que había destrozado. No había excusas, solo una verdad cruda y dolorosa que finalmente se atrevía a pronunciar. Elena, conmovida hasta lo más profundo de su ser por la sinceridad en los ojos de su hijo, no pronunció una sola palabra de reproche. Sus ojos, antes llenos de cansancio y desesperación, ahora brillaban con una luz de amor incondicional. Con una ternura inmensa que solo una madre puede ofrecer, extendió sus brazos temblorosos y atrajo a Roberto hacia ella en un abrazo que lo envolvió por completo. Fue un abrazo de perdón, tan poderoso y sanador que pareció borrar de un plumazo años de dolor y alejamiento. En ese instante, todo el resentimiento, todas las palabras no dichas y los sufrimientos silenciados se disolvieron en la calidez de ese contacto. Roberto sintió como un peso inmenso se desprendía de sus hombros, un alivio que jamás había imaginado. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de liberación, de gratitud. Para Elena, ese abrazo era la confirmación de que su fe en la bondad inherente de su hijo no había sido en vano, un bálsamo para su alma herida. Este momento, suspendido en el tiempo, fue el punto de inflexión. No solo un alivio para ambos, sino el inicio de una nueva etapa, la resurrección de un amor que creyeron perdido para siempre. Algunos de los habitantes del lugar, personas con rostros marcados por la adversidad y la indiferencia del mundo, que habían presenciado la desgarradora escena del reencuentro, observaban en silencio. Sus ojos, acostumbrados a la dureza de la vida, se suavizaron al ser testigos de una emoción tan pura y poderosa. Algunos, conmovidos por la transformación que veían en el hombre que se arrodillaba ante su madre, derramaron una lágrima furtiva, comprendiendo la magnitud de lo que había sucedido allí. Era un testimonio vivo del cambio, de cómo el arrepentimiento sincero podía derribar muros y reconstruir puentes. La escena, tan íntima y personal, trascendió a ser un símbolo de esperanza para aquellos que, como ellos, conocían el peso del dolor y la necesidad de perdón. Roberto, con el corazón renovado y el alma ligera, ayudó a su madre a levantarse con sumo cuidado.
La sostuvo con delicadeza, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Juntos iniciaron el camino de regreso a casa. El trayecto, que antes había sido teatro de angustia y desesperación, ahora era diferente. La lluvia había cesado por completo, y, como un signo divino, un rayo de sol se asomaba entre las nubes grises, iluminando el sendero. El silencio que los acompañaba ya no era opresivo, cargado de dolor y de preguntas sin respuesta. En su lugar, era un silencio de entendimiento mutuo, de promesas tácitas y de la serena certeza de un nuevo comienzo. Cada paso era una afirmación de su reconciliación, un pilar sobre el cual construirían un futuro diferente. Al llegar a casa, la primera acción de Roberto fue dedicar su tiempo y esfuerzo a cuidar a su madre. Cada tarea, por pequeña que fuera, se convertía en un acto de redención. Le preparó comida caliente, esforzándose en hacer algo nutritivo y reconfortante. Limpió y ordenó la habitación de Elena, asegurándose de que la cama estuviera suave y cómoda, libre de la humedad y el frío que había soportado. Se preocupó por cada detalle, cada almohada, cada manta, buscando brindarle el mayor bienestar posible. No era solo un deber, era una expresión tangible de su amor y arrepentimiento. Elena, agotada pero con el alma en paz, se dejó cuidar, sintiendo el calor de ese amor que había echado tanto de menos. Cada acción de Roberto era un pequeño ladrillo en la reconstrucción no solo de su hogar, sino también de su relación, un testimonio silencioso de su genuino deseo de enmendar el pasado. Aunque Jesús ya no estaba físicamente presente, su espíritu permanecía en cada gesto de amor y perdón que Roberto ofrecía a su madre. Su presencia se sentía en la atmósfera renovada del hogar, en la ternura de cada mirada, en la comprensión mutua que ahora los unía. Roberto, por primera vez en su vida, experimentaba una paz interior que nunca antes había conocido. Era una paz profunda y duradera que llenaba el vacío que había sentido durante tanto tiempo. Sabía que esta transformación no era solo suya, sino un regalo divino, una manifestación del amor incondicional que le había sido mostrado. Sentía que había sido perdonado, y ese perdón lo liberó de las cadenas de su propia amargura. Con el cuidado constante y amoroso de Roberto, Elena comenzó a recuperarse milagrosamente. Su salud física, que había estado tan deteriorada, mejoró notablemente día a día. Las noches de frío y hambre se convirtieron en un recuerdo lejano, sustituidas por el calor de un hogar y la compañía de su hijo. Pero más allá de la recuperación física, lo más notable fue el regreso de su alegría. La chispa en sus ojos volvió a encenderse, y su sonrisa, que había estado ausente por tanto tiempo, regresó para iluminar la casa. Las risas, que antes eran extrañas en esas paredes, ahora resonaban con frecuencia, llenando cada rincón de un calor que se había creído perdido para siempre. El hogar, que había sido un lugar de conflicto y desdicha, se transformó en un refugio de amor, comprensión y sobre todo perdón. Era un testimonio viviente de cómo la fe, el arrepentimiento y el amor incondicional pueden sanar las heridas más profundas y reconstruir vidas destrozadas. Roberto era un hombre nuevo. Aquel individuo sombrío y resentido que había expulsado a su propia madre bajo la lluvia era ahora una sombra lejana, un recuerdo doloroso que paradójicamente servía como cimiento para la persona en la que se había convertido. Su actitud había experimentado una metamorfosis radical. La amargura que antes lo definía se había disuelto, reemplazada por una amabilidad y una paciencia que sorprendían a quienes lo conocían. Se notaba en su forma de hablar, en la suavidad de su mirada,
en la calma con la que abordaba los problemas cotidianos. Ya no culpaba a los demás por sus frustraciones. En cambio, asumía la responsabilidad de sus acciones y buscaba soluciones con una serenidad desconocida. Su trabajo, que antes realizaba con desgano, adquiría ahora un nuevo significado. Poner el hombro en las tareas diarias se había transformado en una forma de contribuir al bienestar de su pequeño hogar, un acto de amor silencioso pero constante. La relación con su madre, Elena, era el espejo más claro de esta transformación. De ser una convivencia forzada y hostil, había evolucionado hasta convertirse en un vínculo de amor y respeto mutuo, profundo y sincero. La nueva dinámica familiar que emanaba de la casa de Roberto y Elena era palpable, un aura de armonía y comprensión que envolvía cada rincón. Ya no existían las tensiones, los silencios incómodos o las discusiones hirientes. En su lugar, el hogar se había llenado de conversaciones sencillas y significativas. Roberto y Elena compartían sus días, sus pensamientos y sus pequeños triunfos. Las comidas juntos dejaban de ser eventos solitarios y se convertían en momentos de conexión, de risas y de gratitud. La casa, que antes reflejaba la frialdad y el abandono, era ahora un verdadero santuario, rebosante no solo de calor físico, sino de un calor emocional que irradiaba amor y perdón. Cada día era una pequeña celebración de la segunda oportunidad que la vida les había brindado. Un testimonio de la capacidad humana para sanar y reconstruir. Los vecinos de la comunidad, al principio cautelosos y críticos, no tardaron en notar el cambio en Roberto. Al principio había murmullos y miradas de soslayo, pero a medida que pasaban los días y observaban la constante amabilidad y devoción de Roberto hacia su madre, la desconfianza se transformó en curiosidad y luego en admiración. Se acercaban a él, algunos con preguntas tentativas, otros con palabras de aliento. La historia de Roberto, el hombre que había echado a su madre y luego la había redimido, se difundió rápidamente por el barrio. Se convirtió en un testimonio vivo de redención y esperanza, una prueba de que, incluso en los errores más profundos, existe la posibilidad de un cambio genuino. Su relato ofrecía una lección práctica sobre la compasión, el arrepentimiento y el poder transformador del amor incondicional. En cada oportunidad, Roberto compartía su experiencia del encuentro con Jesús. No lo hacía con proselitismo, sino con la humildad de quien ha sido tocado por una gracia inmerecida. Hablaba de cómo el amor y el perdón, que creía ajenos a su vida, habían transformado su existencia, llenando su corazón de una paz que nunca antes había conocido. Sus palabras no eran solo un relato, eran un eco de la voz de Jesús, un mensaje de esperanza para aquellos que, como él, quizás se sentían perdidos o desilusionados. Roberto se convirtió, sin proponérselo, en un ejemplo de fe y arrepentimiento, un faro para quienes buscaban un nuevo camino. Su testimonio era una invitación abierta a creer en la posibilidad de la redención, a entender que la oscuridad puede dar paso a la luz si uno está dispuesto a abrir el corazón. La historia de Roberto y Elena se convirtió en una leyenda local, un recordatorio conmovedor del inmenso valor del perdón y del amor incondicional. Era una narrativa que resonaba en los corazones de quienes la escuchaban. Un mensaje poderoso que trascendía las barreras de la edad y la experiencia. Demostraba que nunca es tarde para enmendar los errores, para buscar la reconciliación y para sanar las heridas más profundas. En cada conversación, en cada mirada tierna entre madre e hijo, se reafirmaba la idea de que el amor es la fuerza más poderosa del universo,
capaz de renovar el espíritu y de construir puentes donde antes solo había abismos. La suya no era solo una historia personal, era un mensaje universal de esperanza y resiliencia, una prueba fehaciente de que la compasión y el arrepentimiento tienen el poder de cambiar destinos. Roberto y Elena, fortalecidos en su nueva vida, visitaban juntos la iglesia cada domingo. Ya no por costumbre, sino con una alegría y una gratitud profundas. Rezaban de la mano, agradeciendo a Dios por la segunda oportunidad que les había sido concedida, por la redención que había transformado sus vidas. Elena, cuya fe había sido su pilar, incluso en los momentos más oscuros, la recuperó en su plenitud, irradiando una luz y una paz que contagiaban a quienes la rodeaban. Roberto, por su parte, encontró su propia fe, no como una imposición, sino como una convicción arraigada en la experiencia vivida, en el milagro de su transformación. Juntos eran un testimonio vivo de que la espiritualidad puede ser el ancla en la tormenta y el motor del renacimiento. Ambos encontraron finalmente la paz interior que tanto anhelaban y que habían perdido por tanto tiempo. Roberto, al perdonarse a sí mismo por sus acciones pasadas y al ser perdonado por su madre, se liberó de la carga del remordimiento y la culpa. Experimentó una ligereza en el alma que lo hacía sentir completamente renovado. Elena, por su parte, encontró la paz al ver a su hijo transformado, lleno de amor y bondad. La angustia de aquellos días de abandono se desvaneció, reemplazada por la serenidad de saber que su hijo había encontrado el camino de regreso. Sus vidas se entrelazaron en una sinfonía de gratitud, un canto a la redención y al poder inquebrantable del amor maternal y divino. El recuerdo del día en que Roberto había expulsado a Elena de su hogar bajo la lluvia, un evento tan doloroso y cargado de vergüenza, dejó de ser una herida abierta. Con el tiempo, no solo cicatrizó, sino que se transformó en un punto de inflexión, una memoria sombría que paradójicamente les recordaba el origen de su transformación. No lo recordaban con amargura, ni con el peso insoportable de la culpa o el rencor, sino con la serena comprensión de que, aunque fue un acto brutal y desgarrador, fue el catalizador que les abrió los ojos a una verdad más profunda. Fue el abismo desde el cual ambos encontraron la fe, el amor y el perdón. Roberto veía ese día como el fin de su antigua vida, el momento en que su corazón de piedra empezó a resquebrajarse. Elena, por su parte, lo recordaba como la prueba definitiva de su fe y el inicio de la misericordia divina, el punto en que su hijo, perdido en la oscuridad, comenzó su viaje de regreso a la luz. La relación entre Roberto y Elena, reconstruida sobre cimientos de arrepentimiento y amor incondicional, se fortalecía día a día. Aquella casa que antes resonaba con discusiones y silencios incómodos, ahora era un nido de alegría y complicidad. Celebraban cada fecha especial con un fervor y una calidez que nunca antes habían conocido. Los cumpleaños se llenaban de risas genuinas y regalos modestos pero significativos. Las Navidades, lejos de ser un recordatorio de la soledad y la amargura, se convertían en una explosión de luz y esperanza, un testimonio de la segunda oportunidad que la vida les había brindado. Incluso los momentos más cotidianos, como compartir una mesa o ver el atardecer desde el porche, estaban impregnados de una alegría tranquila y profunda, una felicidad que emanaba de la certeza de saberse amados y perdonados, una dicha que no provenía de lujos materiales, sino de la riqueza de su conexión restaurada.
Cada pequeño detalle de sus días se convertía en una celebración de la vida nueva que Jesús les había entregado. Roberto, con el paso de los años, reflexionaba a menudo sobre el significado trascendental de la intervención de Jesús en su vida. Había comprendido que el amor verdadero no era una debilidad, sino la fuerza más poderosa del universo, capaz de derribar muros de odio y resentimiento. La fe, que antes le era ajena, se había convertido en su brújula, guiándolo a través de las complejidades de la existencia. Entendió que la oscuridad más profunda, la desesperación más abrumadora, no podían resistir el poder de la luz divina. Su corazón, antes endurecido por el dolor no resuelto y la ira mal dirigida, ahora latía con compasión y gratitud. Ya no era el hombre consumido por la amargura, sino uno transformado, cuya paz interior era evidente en cada una de sus acciones. Había aprendido que el perdón, tanto el darlo como el recibirlo, era la llave a la verdadera libertad, y que a través de este proceso había encontrado un propósito y un sentido a su existencia que antes le eran completamente ajenos. Elena, con la calma y la sabiduría que solo la experiencia y una fe inquebrantable pueden otorgar, floreció en su vejez. Su amor, que siempre había sido un manantial inagotable, ahora fluía libremente, sin las barreras del dolor o el rechazo. Se convirtió en un faro de esperanza no solo para Roberto, sino para aquellos en la comunidad que conocían su historia. Sus palabras, suaves pero firmes, transmitían la importancia de perdonar, de amar sin condiciones y de confiar en la providencia divina. Compartía sus vivencias con humildad, testificando cómo una madre puede perdonar lo imperdonable y cómo la fe puede mover montañas de desesperación. Su presencia irradiaba una serenidad contagiosa, y su testimonio era una prueba viviente de que incluso después de las tormentas más feroces, el sol siempre vuelve a brillar, trayendo consigo una promesa de renovación y paz. La historia de Roberto y Elena, una vez un relato de tragedia y abandono, se transformó en un poderoso mensaje de amor, perdón y redención. Se difundió primero a través de sus vecinos, luego por el barrio, y finalmente a través de aquellos que buscaban inspiración en momentos de oscuridad. Demostró al mundo que incluso en los momentos más oscuros de la existencia humana, cuando el dolor parece insuperable y las relaciones irrompibles, siempre hay una oportunidad para el cambio, para un nuevo comienzo, y para que la gracia divina obre milagros. Su narrativa era una prueba tangible de que el corazón humano, por más endurecido que esté, siempre tiene la capacidad de ablandarse y de volver al camino del amor y la compasión. Se convirtió en un símbolo de esperanza, recordándonos que el perdón no solo libera al perdonado, sino también, y quizás más importante, al perdonador. La milagrosa transformación de Roberto no se limitó solo a su vida y a la de su madre. Su impacto se extendió mucho más allá. Tocó las vidas de aquellos que fueron testigos de su cambio. Su historia inspiró a otros a reflexionar profundamente sobre sus propias relaciones familiares, sus resentimientos ocultos y la importancia de la compasión. Vecinos que antes murmuraban con desaprobación, ahora se acercaban a él buscando consejo y consuelo. Roberto se convirtió, sin buscarlo, en un ejemplo viviente de fe y arrepentimiento, demostrando que la redención es posible para todos aquellos que están dispuestos a abrir sus corazones. Su testimonio era una semilla que germinaba en el alma de otros, motivándolos a buscar la reconciliación y a cultivar la paz en sus propios hogares y comunidades.
Aquel hombre que una vez fue el paradigma de la crueldad se había convertido en un faro de esperanza y un recordatorio del poder inherente del amor. Años después, la escena final los mostraba a Roberto y Elena, envejecidos pero radiantes, sentados juntos en el mismo porche de aquella casa que había sido escenario de tanto dolor y luego de tanta sanación. Sus manos, entrelazadas, contaban historias silenciosas de un amor que había superado la adversidad. Una sonrisa serena iluminaba sus rostros, reflejo de una paz interior que era la culminación de un largo viaje. Sus vidas, ahora entrelazadas por un lazo irrompible de amor y fe, eran un testimonio vivo del poder transformador de la gracia divina. El mensaje claro y resonante era que nunca es demasiado tarde para redimir un corazón herido, para buscar el perdón y para construir una vida plena de amor, alegría y significado. La historia de Roberto y Elena es un eco eterno de que la misericordia siempre encuentra un camino, incluso en la noche más oscura. Si esta historia te conmovió, dale me gusta y suscríbete para más relatos inspiradores. ¿Qué te pareció el cambio de Roberto? Déjanos tu comentario y comparte este video con quienes necesiten un mensaje de esperanza. Nos vemos en la próxima historia de vida.